Pues iniciamos. Qué gusto nuevamente de tenerlos con nosotros, de que nos acompañen en una plática más del Colegio de Corredores Públicos de Jalisco con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio también de Jalisco. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos también un tema súper interesante, súper importante, que es el Registro Público de Comercio, sus antecedentes, su marco jurídico, la evolución del SIGER 2.0 y también, bueno, su aplicación práctica. Y nos acompañan, pues bueno, tres grandes expositores que hemos ya, alguno, por ejemplo, Julián Enrique Cerda Jiménez, que ha estado con nosotros a lo largo de todas estas charlas. Bienvenido, Julián. Gracias. También está Gabriel Hernández Gómez y Osvaldo Eduardo Ríos, todos también conocidos por nosotros y pues bueno, que nos estarán el día de hoy compartiendo todo este conocimiento respecto del registro. Bienvenidos todos, muchísimas gracias a nuestras moderadoras, Ale López, gracias Teresita de la Concha también y Lupita que nos coordina. Y pues bueno, sin más preámbulo, yo simplemente a nombre, por supuesto, digo, no está con nosotros el día de hoy el director de registro, pero bueno, pues igual me tomo la libertad, seguramente también a nombre de él, de agradecer, porque estaría también aquí con nosotros dando las gracias por su presencia, y pues a nombre también del Consejo Directivo y de los Corredores Públicos, y bienvenidos. Adelante, gracias Ale, gracias a nuestros expositores, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, querida presidenta. Muchas gracias a todos los participantes. La verdad es un honor y una bendición muy personal y particular estar aquí con ustedes el día de hoy tan tempranito para hablar sobre temas tan trascendentes, haciendo honor al convenio de colaboración que el Colegio de Corredores Públicos y el Registro Público de Comercio tienen celebrado para todos los interesados en temas registrales y de trascendencia con estas maravillosas instituciones que realmente nos preocupamos mucho y se preocupan mucho por estar actualizados al día todo el tiempo. El Registro Público de Comercio, antecedentes, marco jurídico y evolución del SIGER 2.0, así como su aplicación práctica. El día de hoy tenemos a tres grandes expositores, el maestro Julián Enrique Cerda Jiménez, el licenciado Gabriel Hernández Gómez y el maestro Osvaldo Eduardo Ríos Mañón. Si ustedes me permiten, le voy a dar una breve lectura a su semblanza curricular para que pues, nos quedemos con la carnita y dejar hablar a nuestros expositores. Así que empezamos con el maestro Julián Enrique Cerda Jiménez. El maestro es maestro en Derecho Corporativo y Económico por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y un posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Tiene un posgrado en Derecho de la Empresa por la misma Casa de Estudios, un posgrado en Derecho Contractual y Obligaciones por la misma Casa de Estudios, un diplomado de actualización en materia de amparo por el Instituto para la Protección de los Derechos Humanos, un diplomado en Derecho Agrario, Registro Agrario Nacional, regulación de la tenencia de la tierra. Luego le preguntamos asuntos de temas agrarios, maestro. Un diplomado en Derecho en Derecho Administrativo por el Colegio de Jalisco, un diplomado en actualización de Derecho Administrativo por la Universidad Autónoma de Guadalajara y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Continuamos con el licenciado Gabriel Hernández Gómez, que particularmente, Gabriel, sabes que hay mucha estima hacia tu persona. Es licenciado en Derecho por la Universidad Univer. Tiene especialidades en Derecho Mercantil por la Universidad Univer y actualmente es coordinador en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, adscrito a la Coordinación de Comercio. Tenemos pues un chorro de años que trabaja ahí, maestro, licenciado, y muchísimas gracias por siempre estar ahí para todos nosotros. El maestro Osvaldo Eduardo Ríos Mañón es licenciado en Derecho por la Universidad Univer con mención honorífica. Tiene una maestría en Derecho Contractual y de la Empresa por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara con mención honorífica. Tiene especialidades en Obligaciones sin Contratos por la misma Casa de Estudios, en Sociedades Mercantiles por la Universidad Panamericana y una maestría en Derecho Penal por la Universidad Univer. Actualmente es abogado especializado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en este estado, adscrito a la Coordinación de Comercio.
enlace de transparencia del Registro Público de la Propiedad y de Comercio e integrante del Comité de Ética de la Secretaría General de Gobierno. Aparte, es docente en diversas universidades donde imparte diversas materias. Como les digo, me permití dar lectura muy brevemente a la semblanza curricular de nuestros tres grandes expositores en virtud de que ambos van a tener participaciones conjuntas en diferentes momentos, así que van a compartir la pantalla y obviamente sus opiniones. Los tenemos a los tres. Y preguntas, dudas, comentarios, si quieren pueden hacerlos en el chat y su servidora con todo gusto le dará lectura. Maestros, es un honor en verdad y una bendición estar aquí moderando este panel tan maravilloso y pues mucho éxito. Adelante. Muchísimas gracias. Les comentaba hace un momento la licenciada Alejandra, efectivamente la exposición que vamos a nosotros dar en este momento se integra por tres partes muy específicas. Iniciará su servidor, Julián Enrique Cerda Jiménez, y continuará el licenciado Gabriel y después el maestro Osvaldo. Para efectos prácticos, la exposición, como les decía, estaría dividida en tres partes bajo el siguiente temario. El temario inicia con el punto número 1, que es conceptos y generalidades. El punto número 2, marco legal. El punto número 3, actividad federal local. El punto número 4, principios registrales. El 5, la evolución histórica del Registro Público de Comercio. El punto número 6, el procedimiento registral. 7, formas precodificadas. 8, lo que es el recurso que se interpone en contra de las resoluciones que se consideran que son violatorias de algún derecho. Y al final, las consideraciones finales, valga la redundancia. Entonces, me permitiré iniciar con lo que es el punto número 1, que es conceptos y generalidades. Para esos efectos, en principio, tendríamos que saber qué es el Registro Público de Comercio. Nosotros podemos decir que es la institución mediante la cual el Estado proporciona el servicio de dar publicidad a los actos jurídicos mercantiles, que realizados por los comerciantes o en relación con ellos y conforme a la ley, precisen de este requisito para surtir efectos contra terceros. Más adelante podremos estar viendo ejemplos de cada una de estas situaciones. Por ejemplo, como lo comentaba en este momento, ¿cuáles son aquellos casos en los que la ley precisa que una sociedad mercantil debe de estar registrada para que surta efectos contra terceros? Eso lo veremos de forma posterior. También es muy importante saber cuáles son los objetivos del Registro Público de Comercio. A ver, permítame para poder mover la diapositiva. Ahí está. ¿Cuáles son los objetivos del Registro Público de Comercio? Podemos nosotros entender que bajo estos objetivos, que son tres prácticamente, se llega a una finalidad. Ellos son dar publicidad a los actos, como lo veíamos hace un momento, es precisamente que todos los actos mercantiles puedan ser consultados por cualquier persona que tenga interés en ello. Otro de ellos es la oponibilidad, entendiendo como esto la facultad de una persona. A ver, nos vamos a la diapositiva que sigue. A ver, perdón, se me movió. La oponibilidad, que entendemos que esto es la facultad de una persona para hacer valer un derecho frente a un tercero. Esto es algo que te brinda la posibilidad, que te brinda el hecho de haber registrado una sociedad. Y el último de ellos, de los objetivos, es darles prelación registral a cada uno de los actos. Como todos sabemos, en el registro público, por ley, pues obviamente se emite una boleta de ingreso de cada uno de los trámites en donde viene fecha, hora exacta, con hora, minuto y segundo, y eso pues te da la garantía de el momento en el que tu acto ingresó para trámite y pues cuál ingresó primero y cuál después, para efectos precisamente de darles esa publicidad u oponibilidad incluso frente a terceros. Estos tres objetivos del Registro Público de la Propiedad nos llevan a un solo fin,
que es brindar certeza jurídica a todos aquellos comerciantes a través de la publicidad de los actos mercantiles. Entonces, esto que estábamos viendo, el concepto que veíamos en la diapositiva número 1, pues se encuentra contenido en el reglamento del Registro Público de Comercio, en el artículo 2 de dicho reglamento, que dice: el Registro Público de Comercio tiene por objeto dar publicidad a los actos mercantiles, así como a aquellos que se relacionen con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran para surtir efectos contra terceros. Y recordamos hace 2 diapositivas, precisamente estábamos nosotros diciendo cuál es el concepto, definición de lo que es el registro público, y este está contenido, como les decía aquí, en este artículo. Ahora bien, dice el mismo artículo 2, para la inscripción de los actos mercantiles, conforme a las leyes sean susceptibles de ello, se utilizarán distintas formas precodificadas que la Secretaría, en los términos de lo dispuesto por el artículo 20 del Código de Comercio, dé a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y los responsables de las oficinas del registro no podrán solicitar otros requisitos distintos a los que se incorporen en dichas formas. Es muy importante aquí puntualizar una situación. Para toda la inscripción de los actos mercantiles, solamente se utilizarán las formas precodificadas. Más adelante podremos ver en dónde están contenidas las formas precodificadas, dónde podremos consultarlas e inclusive dónde podremos consultar los manuales para efecto de que nos indiquen cómo deberán de llenarse o cuál deberá de ser el proceso de llenado de cada una de ellas. Vamos, por favor. Como punto número 2, encontramos lo que es el marco legal del Registro Público de Comercio. Y dice, aquí vamos a ir pues obviamente de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la reglamentación. Entonces entenderíamos que en el artículo 73 de la propia Constitución Política señala que el Congreso tiene facultad en su fracción 10 para legislar en toda la República sobre diversos temas: hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, y aquí señala lo que es comercio. Entonces, el artículo del cual se desprende la facultad federal para legislar en materia de comercio es el artículo 73 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después, podremos irnos a lo que es el Código de Comercio, en los artículos del 18 al 32 bis del propio Código, en su título 2 y específicamente en su capítulo 2, habla de lo que es el Registro Público de Comercio. Después bajamos a lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aquí trae una particularidad muy especial, la vamos a mencionar, pero en su artículo 2 señala que las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios. Esto es algo muy importante, ahorita lo explicamos. Y también señala que las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se hayan exteriorizado como tales, es decir, que hayan hecho una vida pública frente a terceros como sociedades constituidas, ya sea que consten o no en escritura pública, sí tendrán personalidad jurídica. Sin embargo, de este propio artículo podemos distinguir una situación. Aquí es de donde se desprende el velo corporativo, es decir, que las sociedades mercantiles tienen, sí, una personalidad jurídica distinta de la de los socios, y todo lo que sus representantes ejecuten, contraten o se obliguen, lo hacen a nombre de la sociedad y no a nombre propio. Situación distinta que ocurre cuando no inscribes la sociedad mercantil en el registro público, que ahí el propio representante legal, valga la redundancia, actuaría no solamente como representante de la sociedad, sino que todas las obligaciones a cargo de la sociedad que no sean cumplidas, pues podrán ser exigidas en lo personal al representante de la propia sociedad.
Luego continuamos con lo que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que podremos observar que en su artículo 34 dice a la Secretaría de Economía, aquí volvemos a señalar lo que es la materia federal y dice qué autoridad es la encargada precisamente de vigilar y regular lo que es el Registro Público de Comercio. Y dice, la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Fracción 14, regular y vigilar de conformidad con las disposiciones aplicables la prestación del servicio registral mercantil a nivel federal, es decir, en las 32 entidades federativas, así como promover y apoyar el adecuado funcionamiento de los registros públicos locales. Aquí podemos encontrar o precisar algunas cosas. Es una facultad federal centralizada lo que es el registro público de comercio, una atribución directa según la administración, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, una atribución directa de lo que es la Secretaría de Economía. Y aquí, como podremos observar en la última parte de la fracción 14, dice que así como promover y apoyar el adecuado funcionamiento de los registros públicos locales. Más adelante podremos también ver que en base a que el registro público de la propiedad del Estado de Jalisco presta el servicio registral mercantil. Esto lo hace a través de convenios, como les comentaba en un momento, más adelante en la exposición la podremos nosotros saber con base en qué, pero aquí es donde se abre la puerta al momento de decir apoyar el adecuado funcionamiento de los registros públicos locales. Continuamos precisamente con lo que es el reglamento interior de la Secretaría de Economía. Volvemos a lo mismo, haciendo hincapié en que se trata de una facultad exclusiva de la Secretaría de Economía o a nivel federal. Y dice el artículo 38, la Dirección General de Normatividad Mercantil tiene las siguientes atribuciones. Esta Dirección General de Normatividad Mercantil, pues obviamente depende de la Secretaría de Economía, y dice en su fracción 1, aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas en la prestación del servicio del Registro Público de Comercio a nivel federal. Volvemos a lo mismo, hay una Dirección General de Normatividad que es la que regula y vigila el cumplimiento de todos los lineamientos que dicte la propia Secretaría de Economía que atañen a lo que es el Registro Público de Comercio. Viene también un reglamento del Registro Público de Comercio que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre del 2003. Ahí en la liga que aparece en la propia diapositiva podrá ser consultado el reglamento. Y pues básicamente pues este documento señala el qué se debe de hacer, ¿verdad? Luego nos encontramos con una serie de lineamientos que también emite la propia Secretaría de Economía. Lo veíamos en diapositivas anteriores, que la Secretaría de Economía es quien los emite. Por ejemplo, los lineamientos para la operación del Registro Público de Comercio fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio del 2011. Y volvemos a lo mismo, la liga podrá ser consultada ahí en la diapositiva que está expuesta en este momento. Estas dos últimas diapositivas que señalábamos hace un momento señalan el qué se debe de registrar, pero en esta que les estamos proyectando, que son los boletines, circulares, manuales de usuarios y sus guías, es el cómo debe de registrarse. En los manuales de usuarios, por ejemplo, y en las guías, se habla de lo que son las formas precodificadas, cuántas son, cuáles son, para qué te sirve cada una de ellas. Y no solo eso, ¿quién puede hacer uso de las mismas? Porque no todas las formas precodificadas, lo veremos más adelante, pues son de uso abierto, valga la redundancia, para lo que son los fedatarios. Es decir, para registrar a lo mejor un acto de autoridad, un embargo, por decirlo algo. Esa es una forma precodificada que aunque podrá ser llenada por algún fedatario, pues es de uso exclusivo de la autoridad, porque la autoridad es quien se lo pide al registro público, el registro del embargo, y el registro del embargo lo hace la propia autoridad, no los fedatarios. Pero de manera específica, pues esos temas los veremos de manera posterior. También, perdón, les comentaba
La liga que estaba proyectada en la diapositiva anterior, en esta que estamos viendo, puede ser consultada, todos los boletines, los circulares, los manuales de usuario y las guías para el llenado de las formas precodificadas. No obstante, de forma posterior estaríamos viendo cómo se llenan, en qué consiste cada una de las que creemos, por la experiencia que tenemos aquí en el registro público, son más socorridas por los fedatarios públicos. Entonces, cerrando la idea de todo esto que hemos estado diciendo, pues podemos encontrar que hay autoridades administrativas encargadas de la función registral. Podemos decir, sí, hay dos, en materia de comercio, que es federal, está regulada por el Código de Comercio, el reglamento del Registro Público de Comercio y los lineamientos. Todo esto tiene que ver únicamente con lo que son sociedades mercantiles, toda la vida de las mismas, el desarrollo de sus asambleas, etcétera. Pero también a la par tenemos lo que son los registros públicos de la propiedad, uno en cada entidad federativa, pero ellos, en la práctica, en la teoría, tenemos que ellos registran o nosotros registramos todo lo que tenga que ver con el desarrollo inmobiliario de los bienes inmuebles, así como las personas jurídicas, pero regidas por los códigos civiles locales. Y estamos regidos por una ley del registro público o por un reglamento del registro público de comercio. Ahora, como les comentaba hace un momento, pues ¿cómo es que si es una facultad de la federación prestar el servicio público de registro de comercio? Pues ¿por qué lo presta el registro público local? Pues bueno, esto se hace a través de convenios de coordinación, uno por cada entidad federativa. Ese convenio de coordinación está precisamente, lo pueden consultar en la liga que está expuesta en este momento. Cada una de las entidades que presta el servicio registral mercantil, pues tiene un convenio de coordinación. A su vez, el registro público de la propiedad del Estado de Jalisco tiene su propio convenio. Ese convenio básicamente, pues habla de temas de los ingresos a través que se realizan a través de todo el pago de derechos, de los temas de transparencia, cómo se manejará, quién podrá dar respuesta a las situaciones de transparencia. Entonces, si lo quieren consultar, está en la liga anterior. Y por último, podemos decir aquí que la Secretaría de Economía, junto con los registros públicos de la propiedad en términos del Código de Comercio, de los convenios de coordinación y conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política, pues podrán prestar precisamente el servicio público registral mercantil. Hasta aquí creo que me detengo yo y le cedería el uso de la voz al licenciado Gabriel Hernández para que continúe con la exposición. Hola, buenos días. Es un gusto estar hoy en esta mañana aquí compartiendo un poco de lo que es el registro público. Y bueno, a mí me tocó compartir con ustedes la historia del registro público aquí en la entidad de Jalisco. Y vamos a iniciar con los principios registrales del registro público de comercio, que sería... los principios registrales serían la publicidad, la inscripción, la especialidad, la rogación, consentimiento, prioridad, legalidad y legitimación. En esta parte, anteriormente el registro público de comercio contaba con la parte del tracto sucesivo de los actos mercantiles y actualmente con las modificaciones que ha habido tanto en el Código de Comercio como en la Ley General y en los lineamientos para el registro público de comercio que emitió la Secretaría de Economía, vemos que la única parte del tracto sucesivo que ha quedado, pues sería en la parte del capital fijo, ¿sí?
cuando este se aumenta o cuando se disminuye. Ya de los demás, pues ya se eliminó en virtud de las modificaciones. ¿Sí? Tenemos el dato histórico de la primera sociedad mercantil que se inscribió aquí en el Registro Público de Comercio. Aproximadamente con fecha 27 de junio del año 1907 se registraba a través de matriculación, lo cual consiste en anotar el acta constitutiva bajo una matrícula, donde se asentaba cada uno de los movimientos futuros de la sociedad, esto es, actas de asamblea, poderes, créditos, embargos, anotaciones judiciales. Asimismo, se realizaba una inscripción simultánea bajo un número de libro e inscripción de sección tercera. Esto era para transcribir la sociedad y el nombre de los funcionarios, este es el Consejo de Administración o el Administrador Único, según haya decidido la sociedad cómo iba a ser administrada su empresa. Y al final, la escritura o documento que motivó a la inscripción se agregaba al libro de documentos generales. Aquí me voy a tener un poquito para explicarles en qué consistía cada uno de estos libros. Porque de repente nos ha tocado ver aquí en la práctica que como son tres libros los que se manejan en un registro, pues como que hay confusión. La matrícula, únicamente se daba matrícula a la constitución de una sociedad. Así es que cuando se les presente por ahí alguna asamblea y quieran checar los antecedentes de la sociedad, estamos hablando esto de 1980 hacia 1907, la matrícula únicamente se le daba a la Constitución, ¿sí? Que es donde se asentaban cada una de las notas de la sociedad. Esto es, ya cuando se inscribía, se presentaba un acta de asamblea, un poder, y ya se le daba un número de inscripción, pero de la sección tercera. Entonces, la matrícula únicamente se le daba al acta constitutiva y luego se hacía una inscripción donde se ponía el resumen de la sociedad, que es el de la sección tercera, y por último, el instrumento público se guardaba o se incorporaba en el libro de documentos generales. ¿Sí? Esto fue de 1907 a 1979, a finales de diciembre. Por ahí la Secretaría de Economía, en aquel entonces la SECOFI, reforma los lineamientos, reforma el reglamento del Registro Público de Comercio y saca un nuevo sistema de inscripción, que esto fue a partir del año de 1980, se reforma el reglamento del Registro Público de Comercio para dar inicio al registro mediante inscripción de tomos y apéndices, que ahí yo creo que ya estamos un poquito más familiarizados, ¿sí? Se divide en 3 libros. El libro primero, que consiste en el registro del acta constitutiva y de los movimientos de la empresa. Esto es asambleas, poderes, ¿sí? Y dentro de las asambleas, pues ya los actos jurídicos que se toman en cada uno de ellos. En el libro segundo se inscribían los gravámenes, esto es los créditos, las fianzas, los fideicomisos y convenios de los mismos, así como la cancelación de cada uno de ellos. Y en el libro tercero se registraban los embargos, las resoluciones judiciales como el concurso mercantil y por ahí cualquier resolución judicial que emitiera alguna autoridad judicial, así como pues, sería Hacienda o el INS, donde nos ordenaran el registro de algún embargo y en su momento la cancelación de este. Entonces, a partir de 1980 se divide en estos 3 libros, ¿sí? Y posteriormente, a finales de 1999, ¿sí? Entrando ya, sí, fue en diciembre de 1999,
en donde se da inicio a la nueva era de la modernización del Registro Público de Comercio, con la entrada del Sistema Integral de Gestión Registral, que hoy conocemos como SIGER, la cual promovió la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la SECOFI, actualmente la Secretaría de Economía, en todo el país, con la finalidad de obtener una sola base de datos para la información de todas las sociedades mercantiles en el país. Hasta en ese momento, la Secretaría de Economía tenía la base de datos y le dejaba la base de datos a cada una de las entidades federativas para que cada registro lo administrara, y una copia de lo que se inscribía se iba a la base de datos a la Secretaría de Economía. Esto es que, por decirlo, nosotros aquí en el estado, aquí en la oficina de central, si había un error en alguna forma, pues teníamos los privilegios para poder hacer las correcciones mediante las formas correspondientes, ¿sí? Que actualmente ya no es así. Más adelante ya lo vamos a ver. Pero a partir del 2000 se deja de hacer el registro de forma manual e incorporarlo a los tomos, que era el sistema actual que estaba en ese momento, y entra ya lo que es la era pues de la modernización y el uso del SIGER. Aquí cabe resaltar que la Secretaría de Economía traía las formas precodificadas, diseñaba las formas precodificadas, pero el estado de Jalisco fue uno de los pioneros, y aparte de los pioneros, los que estábamos en ese tiempo aquí, todo el grupo de compañeros registradores, modificamos las formas precodificadas, porque una cosa es que ellos las diseñaron como lo veíamos desde el escritorio, pero en la práctica pues hacían falta mucha información. Entonces, las formas precodificadas, casi el 80% del contenido, pues fue gracias a la cooperación de la Secretaría de Economía y aquí a la institución del Registro Público de Comercio de aquí de la central de aquí de Guadalajara, ¿sí? Y esas formas, pues son las que se están utilizando. El 29 de mayo del año 2000 se publica una reforma en el Código de Comercio que estableció que la operación del Registro Público de Comercio estaría a cargo de la Secretaría de Economía en colaboración con las entidades responsables del Registro Público de Comercio y de propiedad de los estados. Se homologaron diversos principios registrales de acuerdo con los siguientes: lograr que el registro funcione con la misma con las mismas reglas, plazos y formatos. La operación del Registro Público de Comercio debe ser a través de un sistema electrónico, utilizar firma electrónica en todos los trámites y crear el folio mercantil electrónico, que hasta ese momento así se le denominó, ¿sí? El folio electrónico, folio mercantil electrónico. El folio mercantil electrónico es el número progresivo asignado automáticamente por el sistema que identifica a una sociedad mercantil o comerciante. Dicho folio se genera cuando se inscribe por primera vez alguno de los actos considerados constitutivos, por ejemplo, la constitución de sociedad mercantil o matriculación del comerciante individual. Aquí faltó señalar las sociedades microindustriales, un poder para suscribir títulos de crédito, y a él se agregan los actos posteriores que se presentan para su inscripción a través de las formas precodificadas, ¿sí? Hasta ese momento así se le llamaba folio mercantil, y en donde cada una de las entidades federativas le asignaba el sistema de forma automática un folio. El tema ahí era que cuando se cambiaba el domicilio de una empresa, de una entidad, vamos pensando de Monterrey hacia acá, pues se venía con el mismo número de folio. Entonces existían dos folios porque uno tenía una región y el otro otra. Pero bueno, esa parte también la vamos a platicar un poquito más adelante.
El SIGER 2.0 es la nueva versión del sistema establecido por la Secretaría de Economía, mediante el cual opera el Registro Público de Comercio, por virtud del cual se realiza la captura, el almacenamiento, custodia, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registrada. Entonces, aquí ya vamos a entrar en tema actual de lo que es ya el SIGER 2.0 y le toca aquí al maestro Osvaldo, al cual le cedo el uso de la voz para que les comparta lo que es ya la nueva versión y con la cual estamos ya ahorita actualmente trabajando, que es el SIGER 2.0. Hola, muy buenos días a todos. Pues agradeciendo también la antelación que hizo los anteriores ponentes, pues me toca a mí exponer lo que es la versión del SIGER 2.0. Pues haciendo lo que es rápidamente un recuento, pues ya hicimos una visualización de lo que es el marco teórico, lo que es el marco conceptual del registro público y lo que son los antecedentes. Y pues también ya expusimos en mesa pues los sistemas registrales que empezaron a operar a razón de la implementación de lo que es este registro público de comercio. Pues como vimos entonces, primero se hacía en una forma manual, que de hecho sea de paso, las personas que nos han frecuentado aquí y que tienen necesidad de estar visualizando los antecedentes registrales de las empresas, no me dejarán mentir, pues hay muchas veces que las matrículas y las inscripciones no se entienden. ¿Por qué? Porque esa forma era a mano escrita. En lo particular, pues yo también tengo una letra pues no nada legible, entonces pues imagínense si yo hubiese sido registrador en ese entonces, pues estaríamos en serios problemas. Bueno, pues llegó lo que es la incorporación, donde ahora sí ya se queda una parte de lo que es el documento para hacer la continuidad de las anotaciones de la vida corporativa de la empresa y nos llega lo que es la modernidad en dos etapas. La primera etapa con el SIGER 1.0, que eran bases de datos locales, y precisamente aterrizando lo que es este tema, la versión del SIGER 2.0. Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos principales para implementar este SIGER 2.0? Optimizar los procesos y reglas de operación del SIGER. ¿Esto qué significa? Bueno, pues precisamente como era una actividad que se desarrolla en cada una de las entidades federativas, pues cada entidad federativa muchas veces le ponía su propio sazón, llamémoslo así, ¿no? Le daba sus propias reglas. Bueno, entonces precisamente con este SIGER, pues ¿qué es lo que pasa? Ya se ponen procesos y reglas establecidos a razón de los manuales, a razón de las consultas y todo de forma unificada. Bueno, también cuáles fueron otro de los objetivos principales del SIGER 2.0, pues es infraestructura tecnológica moderna, ágil y segura a cargo de la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Pues porque recordemos en esta circunstancia, ¿no? Como se entregaba una base de datos, se entregaba equipos de cómputos a los estados, pues muchas veces los estados, al no tener un recurso presupuestal para una entidad, a una autoridad registral, pues vaya, ¿no? Había muchos desfases, a lo mejor algunos sí se les implementaba, no se implementaba de alguna forma. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues a razón del SIGER 2.0, que es una plataforma que ya no manejamos bases de datos locales, sino ya los manejamos sobre una plataforma, esa plataforma es 100% tecnológica. Otro de los objetivos que se llegó a implementar con el SIGER 2.0, pues contar con una base de datos nacional actualizada en línea que permita la consulta de los actos hechos mercantiles en tiempo real. ¿Esto qué significa, apreciables escuchantes? Pues que es una plataforma 24/7. ¿Qué significa esto? Que toda la información de lo que es el SIGER está a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días. Bueno, los que estamos muy familiarizados con esta plataforma, pues sabemos que a veces, pues ahí nos llegan algunos errorcitos de interconexión y demás, pero hablando en lo que es el mundo ideal, esta plataforma está disponible las 24 horas. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo? Lograr la inscripción de todos los actos hechos mercantiles en línea que permita la implementación del expediente registral. ¿Esto qué significa? Bueno, pues precisamente que toda esa información que esté basada tenga una uniformidad, que en línea se pueda hacer la captura directa y ya no estar afectando ni bases locales ni
registros en formas manuales. A razón de esta implementación del SIGER 2.0, ¿qué se hizo? ¿Qué beneficio se ha logrado? A razón. Bueno, primero, un procedimiento registral automatizado basado en un programa informático. ¿Esto qué significa? Bueno, cada una de las formas precodificadas tiene campos, algunos de libre captura, algunos son alfanuméricos, algunos exclusivamente son numéricos. Entonces, precisamente como ya es automatizado este proceso, si tú pones caracteres no permitidos dentro de una forma precodificada, te va a marcar un error. O en su caso, si son campos obligatorios que los vamos a distinguir porque tienen un señalamiento con asterisco, pues precisamente nos va a decir antes de proceder a la encriptación correcta de nuestro acto a registrar que hay un error en la forma precodificada, que le falta algo, que tienes algún lineamiento que no estás cumpliendo dentro de la optimización de lo que es este SIGER. Bueno, pues los beneficios, sustituir las inscripciones en libros por inscripciones en bases de datos, pues es bien cierto, ¿no? Toda la información puede ser vulnerable, pero consideramos que corre más riesgo una información documental en razón de esa proyección de riesgos que bases de datos. ¿Por qué? Porque las bases de datos puedes hacer réplicas, puedes hacer algún soporte, puedes hacer una copia o puedes recuperar información, cosas que con los acervos documentales pues muy difícilmente se podría recuperar algo de información. Y precisamente una de las grandes cualidades de este SIGER 2.0, el folio electrónico. Para poder entender este tipo de consideraciones del folio electrónico, el SIGER maneja dos tipos. Como bien nos comentaban nuestros antecesores exponentes, cuando se hacían bases de datos locales, se le daba un folio mercantil. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ahora se incorpora una nueva sociedad o en su caso se tiene que cambiar de domicilio? Bueno, se le genera un folio nacional. ¿Esto qué significa? Que ahora ese folio nacional le va a seguir por siempre a la sociedad. Ya no va a tener un folio en un estado que si se va a otro estado tener otro folio y después a otro estado otro folio. No, ahora ese folio nacional, una vez generado, ya es el que le va a seguir como vil sombra a la sociedad mercantil para que ya no haya ni duplicidad ni antecedentes diversos en las sociedades mercantiles registradas. Esto es muy importante de favor. ¿Cómo vamos a distinguir lo que es un folio, llamémosle de la vieja guardia, ¿no? De los viejitos, a un folio nacional? Al inicio de la numeración viene FM, folio nacional. ¿Qué significa eso? FN- el año de creación y el consecutivo que se le da a todo nivel federal. Mientras tanto que los folios viejitos únicamente está constituido exclusivamente por caracteres numéricos. Entonces, esa es la forma ideal de conocer cuál es un folio nacional creado a partir del SIGER y cuál es un folio de los que se crearon en entidades de bases de datos locales. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nos llegan empresas con folios que ya no están vigentes porque son los que les presentan a los corredores, a los notarios o en su caso a los abogados corporativistas o que hacen las asambleas o que asesoran empresas y no tienen esta historia verdadera. Entonces, muchas veces en los antecedentes de la asamblea o en los antecedentes de la empresa nos siguen poniendo folios de la vieja guardia cuando posiblemente la sociedad ya tenga un folio nacional. Entonces, sí es muy importante distinguir entre lo que son los nacionales y los folios que se registraron anteriormente. ¿Qué otros beneficios tenemos a razón del SIGER 2.0? Bueno, pues precisamente el uso de formas precodificadas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues una estructura ya de la información que vamos a captar del documento para plasmarlo directamente ya en la base de datos. Súper importante el uso de la firma electrónica. Volvemos a lo mismo, ¿no? La forma de que no sea vulnerable la información que una vez se deposita en la plataforma, ¿cuál es? Pues el uso de la firma electrónica. Entonces, pues imagínense en algún momento dado el grado que podemos tener de seguridad al momento de que es la misma firma electrónica que hacemos para nuestras actividades fiscales. Entonces,
Ese grado de certeza tenemos en la no vulnerabilidad de los antecedentes registrales. Otro de los beneficios precisamente fue que en las 32 entidades federativas van a seguir los lineamientos en las fases de inscripción, todos con una recepción, todos haciendo un análisis, todos haciendo una calificación y todos haciendo una entrega. Es decir, a razón de la implementación del SIGER con sus todos derivados, manuales, procedimientos, lineamientos y todo lo que ustedes van a poder descargar en las ligas, como bien les comentó el licenciado Julián, pues vaya, ¿no? Todo eso está sustentado en esta uniformidad para nuestras 32 entidades federativas que comprenden nuestro territorio mexicano. Acceso y consulta vía internet. ¿Qué significa esto? Ya no es necesario trasladarse a oficinas registrales. Tú desde cualquier equipo de cómputo, celular, tablet con acceso a internet, puedes consultar la información de la sociedad mercantil. Entonces, imagínense la practicidad de esta información. Que estás en una junta, que estás por firmar un contrato, que estás asociándote con alguien y quieres al momento verificar los movimientos, si la empresa tiene su velo corporativo, si está registrada, si ha tenido toda su vida corporativa, que ha echado todo lo necesario conforme a los lineamientos de sus estatutos y de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles y de las derivadas de la anónima, bueno, pues la puedes consultar en cualquier momento. No es necesario, reitero, ya trasladarte, sino tú puedes consultar información en cualquier momento. Y otra de las grandes beneficios que tuvo esta nueva plataforma es uniformidad en los servicios de certificaciones. ¿A qué sentido voy? Anteriormente, cuando eran bases de datos locales, pues cada entidad federativa, de acuerdo a sus procedimientos, de acuerdo a sus lineamientos, a sus propios formatos, pues emitía las certificaciones concernientes a lo que es comercio. Ahora ya no. Todas las certificaciones, llámese historial, llámese certificado de libertad o gravamen, llámese certificación de boleta, llámese certificación de movimiento y las 6 certificaciones que nos permiten lo que son los lineamientos, en las 32 entidades federativas se van a expedir en la misma forma. Lo que es la información traída de la plataforma e encriptada con una firma electrónica. La única variante para poderlo conocer es que al principio de la certificación viene el logotipo del estado donde se está ejecutando. Exclusivamente esa es la única diferencia. Entonces, aquí a los que manejamos esta plataforma, ya sea por trabajo o ya sea por consulta o que sea parte de lo que son nuestros insumos, pues vaya, ¿no? Tener la certeza de que cuando nos presentan una certificación emitida desde el SIGER 2.0, tiene su firma electrónica. De hecho, esa certificación se puede validar, tiene un número de identificación que en la propia página, en la propia plataforma, tú lo pones y te lo reproduce para que veas tú que es el idéntico, se puede validar. Entonces, la información está completamente disponible para lo que es ustedes. Veo algunos comentarios en chat, ¿no son preguntas? Ok, continúo entonces. Bueno, ¿cómo acceder? Adelante. Felicitaciones a los expositores. Continúa, maestro, gracias. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto. Bueno, ahora bien, vamos ahora sí ya a lo que es la operatividad. Vamos a ver cómo es todo este proceso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es en cualquier navegador, se maneja en Chrome, en Firefox, no tenemos ahorita ningún tipo de complicaciones por el tipo de navegador, hasta el momento. Mándeme. Perdón, ahora sí tenemos una pregunta y perdón que lo interrumpa. No, adelante. Gracias. Nos pregunta Matilde Pérez, ¿cómo podemos registrar la firma electrónica para poder subir al SIGER? Esa consideración, cedo el uso de la voz al maestro Gabriel para que nos explique ese procedimiento, ya que él es el encargado ahorita de la firma aquí en Oficina Central. Entonces, cedo el uso de la voz. Buenas tardes.
La firma electrónica, la Secretaría de Economía se la va a dar principalmente a los corredores públicos, a los fedatarios públicos y a las personas que van a firmar los actos mercantiles en cada una de las oficinas registrales, ¿sí? Entonces, si la persona que hizo la pregunta es encargada, está de registrador o en una oficina o es algún fedatario público, ocuparía presentarle la solicitud a la Secretaría de Economía para que la habilitara con la firma electrónica. Muchas gracias, Gabriel. Y también nos preguntan por ahí que creo que también ¿todos tenemos acceso a las guías? Sí, de hecho las formas precodificadas están publicadas en la página de la Secretaría de Economía. Todos podemos consultarlo. De hecho, el SIGER, cualquier persona que no esté dentro del registro público, o sea, fedatario, algún usuario puede darse de alta en la página de SIGER y consultar todos los actos de comercio en cualquier entidad de la República. Y una más, bueno, dos. En una notaría, ¿cómo se hace el trámite para sacarlo de la firma electrónica? Pues es igual que en economía, ¿sí, verdad? Igual. Así es, ocuparían solicitarle a la Secretaría de Economía los habilite para utilizar el SIGER 2.0 a través de lo que conocemos como el FEDANET. Y ya los requisitos, pues sí, la misma Secretaría se los proporcionaría. Sí. Y también dice, si recae sobre la misma persona el nombramiento de corredor y notario, ¿se puede tener acceso a SIGER por ambos nombramientos? No. De hecho, creo que ahí van a tener que elegir si es fedatario y es notario y corredor público, nada más le va a dar la habilitación ya como corredor o como notario. Ya sería la elección de él, cuál de los dos elegiría. Ok, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, maestro. Y ahora sí ya continuamos. Perdónenme, por favor. Gracias. Ok, continuamos entonces. ¿Cómo acceder a toda esta información del SIGER 2.0? Bueno, pues como comentábamos, en cualquier navegador buscamos rpc.economía y nos aparece esta primer pantalla. Y pues de hecho, sea de paso, pues ahorita nada más es el recorte de imagen, pero en la siguiente información vertiente de la propia página viene todo lo que es el marco jurídico, manuales y todo lo demás. Viene toda la demás información. Después, ¿qué tenemos que hacer? Aquí nos despliega esta imagen y pueden suceder dos cuestiones. Si ya estamos dados de alta, pues nada más ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña y accedemos como si fuera cualquier otro servicio en lo que es en línea. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no estamos dados de alta? Bueno, pues precisamente le damos la opción de registrar un nuevo usuario y nos pide exclusivamente estos datos que ustedes están viendo: nacionalidad, nombre, lo que son los apellidos, la CUR, los teléfonos de contacto, correo electrónico, contraseña, repetir la contraseña, aceptar los términos y condiciones y hacer la verificación de seguridad. Aquí pues me atrevo a dar una recomendación. Nos pide un correo electrónico. Bueno, aquí la sugerencia que se da es no utilizar un correo electrónico que nos proporcione un trabajo. ¿En qué sentido va la consideración? Si a lo mejor la empresa, la notaría, la correduría donde yo trabajo tiene un dominio pagado, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al momento de que si yo me salgo de esa empresa, pues esa cuenta va a estar inhabilitada. Entonces, muy probablemente, pues tu cuenta también de SIGER, pues va a tener algún tipo de complicación. Aquí la recomendación es hacer uso de tu correo personal para efecto de ¿qué? Pues de que en algún momento dado, de que cambies de un lugar a otro de trabajo, a lo mejor ya no estás en correduría, en notaría, ya te vas a litigar, bueno, pues sigas teniendo todo ese acceso a lo que es la información. Perdón, me salté un poquito. Bueno, ya teniendo ese registro y aceptando los términos y demás,
aquí es importante verificar. Nos va a llegar a nosotros lo que es un correo al que pusimos ahí como dato de usuario. En ese correo electrónico lo importante que es ingresar por primera vez desde la liga. ¿Por qué? Porque es como un tipo de forma de validación. Muchas veces la plataforma no distingue el correo si no ingresas por primera vez desde la liga. Entonces, nada más son recomendaciones generales, lo que es el uso de un correo personal, y la siguiente consideración precisamente es ingresar por primera vez desde la liga, como es un tipo de confirmación de lo que es el correo electrónico. Fuera de ahí, ya nos regresamos, ya que nos estemos dados de alta a nuestro usuario, nuestra contraseña, le damos a ingresar y ahora hacer uso de lo que es el SIGER. Pasamos a este tema entonces, que ahora es el procedimiento registral. Aquí, ¿qué voy a ver entonces? Cómo ya se encripta, cómo se captura lo que es la información. ¿Sale? Bueno, nuestra primer fase, que es la recepción. Fíjense que precisamente aquí esta nueva plataforma nos permite dos tipos de ingreso para manipular lo que es la plataforma. La primera es a través de una ventanilla física. ¿Esto cómo es? Dependiendo dónde esté registrada tu sociedad mercantil, pues tienes que presentar tu trámite, ya sea de incorporación o de certificación, en las ventanillas receptoras, siguiendo los lineamientos de los pagos correspondientes y los lineamientos a los datos necesarios a cada trámite, que eso lo vamos a especificar un poquito más cuando vengan lo que son las asambleas y cuando sea la M28, el poder y títulos de crédito, y vamos a ver también constitutiva, ¿no? Bueno. Esas entonces es una recepción física, se genera el NCI, que es el número de control interno, como bien lo comentaba mi antecesor, con datos específicos de minuto, hora, segundo. Y fíjense algo bien curioso, como ya son números nacionales, el territorio mexicano, ya ven que también se divide por horarios. Entonces, van a ver ustedes que cuando generen en NSI va a venir también lo que es el horario con el cual se recepcionó, precisamente, y más ahorita que acabamos de cambiar, pues verificar verdaderamente cuándo se recepcionó ese documento. ¿Cuál es la otra forma? La electrónica. ¿Esto qué significa? Bueno, que los fedatarios, ya sea corredor o notario, lo pueden ingresar directamente a la plataforma sin necesidad de trasladarse físicamente a lo que son las instalaciones de las dependencias o de las instituciones de los registros públicos de comercio. Esta cuestión electrónica, pues me adelanto un poquito, pero se divide en dos, en la web inmediata y la web ordinaria. ¿Qué significa esto? La ordinaria. Bueno, el fedatario desde la comodidad de su oficina hace lo que es la captura de información, remite el documento en el archivo .fir, que ahorita vamos a especificar adelante porque en .fir, y acá, ¿cuál es la función del registro público? Valida lo que es la captura y el documento que se subió a la plataforma. Hace las veces de calificador y no de analista. Aquí, ¿cuál es la consideración? Que si nosotros en algún momento dado vemos errores en la captura o que si es algo que se puede tener algún problema muy fuerte posterior, pues el trámite se le regresa lo que es el emisor para que haga las correcciones correspondientes. En lo que es la información que se le retroalimenta, lo que es la notaría, la correduría, pues se especifica, ¿sabes qué? Te pasó esto, omitiste esto, te falta aquello o demás consideraciones. Pero reiterando un poquito los beneficios de este SIGER, recordemos que ya es automatizado. Entonces, si al momento de que ustedes o los corredores o los notarios o el personal envíen y se dan cuenta que de su lado derecho de su computadora, pues ya les aparece, te faltaron facultades, no pusiste nacionalidad, te faltó esto, pues si tú lo envías, esa información se te va a retroalimentar en que pues no se hizo adecuadamente, ¿no? Entonces, es un primer filtro, esos primeros avisos informativos que nos da la plataforma previo a remitirlo en la vía ordinaria. ¿Y cuál es este otro paso a seguir o esta otra forma?
la web inmediata. ¿Esto qué significa? Bueno, pues precisamente que el notario o el corredor hace todas las funciones, recepciona, analiza, califica, firma y entrega al usuario, todo desde su oficina también. Bueno, aquí las consideraciones, pues precisamente de que sabemos de que muchos de la audiencia hacen ya este tipo de registro inmediato y algunos otros se van familiarizando apenas y otros apenas estamos conociendo cada día más este registro de comercio. Bueno, pues precisamente es el motivo de estas charlas, ¿no? De que esta cuestión, ya sea en la web ordinaria o en la web inmediata o en su caso que tú quieras consultar información, pues con la siguiente etapa que vamos a dar de esta capacitación, pues entendamos cómo operan las formas precodificadas y cuál es el sentido de ellas. ¿Sí? Entonces, precisamente esto es lo más en la parte medular de esta charla que estamos teniendo. Bueno. Segunda etapa, ya lo recepcionamos, vamos al análisis, revisión del acto. Bueno, pues precisamente verificar que la forma, que el documento, que el medio extraíble con que se presenta el archivo, pues reúna todas las características, ¿no? Que le demos esa revisión de análisis, como su nombre lo dice, teniendo también fortalecimiento en la verificación de antecedentes, que en esta cuestión es donde les digo que hemos encontrado los mayores errores, ya sea en la vía ventanilla y en la vía web ordinaria. En la inmediata no, porque pues ahí el fedatario pues es responsable completamente, ¿no? Pero precisamente en esta etapa de análisis, cuando nos lo presentan en físico o en su caso se recepciona por la web ordinaria, es donde nos damos cuenta de los posibles errores que se hicieron en el documento o en la captura de información. Bueno, después, ¿qué pasa? Bueno, hacemos la captura y la preinscripción del dato o en su caso hacemos un rechazo y esto se manda a lo que es la calificación. Bueno, ¿qué pasa en la calificación? Precisamente, por eso le cedí el uso de la voz a mi antecesor ponente, porque él es el responsable ahorita de lo que es la calificación aquí en Registro Público, en Oficina Central. Bueno, ¿qué es lo que hace él? Revisar los datos capturados, reitero, en la web ordinaria o en ventanilla, hace la inscripción del acto mediante su firma electrónica y ya con ello se imprime lo que es la boleta registral del documento que se presenta. Ya después de esa etapa... Tenemos una preguntita, antes de continuar. Yo ahora voy a estar con la coordinación, soy Tere de la Concha, y dice, la recepción se puede hacer de manera digital con la firma electrónica. Creo que ya se contestó, pero de todas maneras nada más para... Sí, ya lo contestó el licenciado Gabriel, reiterando, pues sí, la firma electrónica se obtiene de la autoridad correspondiente y pues ya se sube la información en lo que es la plataforma. Tengo a un lado al compañero Gabriel, ¿quieres abonar algo más? La recepción se hace pues, de las dos formas, vía ventanilla o vía web ordinaria. ¿Sí? Ahí es donde nosotros recibimos los documentos para su validación y posteriormente inscripción. ¿Sí? No sé, licenciada Tere, si quedó contestar su pregunta. Sí, ya, Gabriel, ya. Nada más era corroborar porque yo supone que ya estaba contestada, pero como la hicieron después de la explicación, por eso la quise hacer. Si quieren, adelante. Muchas gracias. Ok, continúa entonces. Bueno, en la entrega, si es en la vía web ordinaria, pues se regresa en la misma plataforma para que ustedes en el despacho pues impriman lo que es la boleta registral, lo adjunten a su documento, lo presenten y entreguen a lo que es su cliente. ¿Qué pasa aquí en Oficina Central? Bueno, pues precisamente
Al momento de ingresar el trámite se entrega lo que es la ficha de NSI, nuestra ficha de ingreso, nuestra boleta de ingreso. Bueno, esa ficha es la que hay que regresar para recoger lo que es el trámite. Esta consideración, pues sí es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que utilizan lo que es el registro público de aquí en Jalisco están muy familiarizados con los ticketcitos de propiedad o de certificados o de copias o de algunos otros de nuestros servicios, ¿no? Y cuando les entregamos la hoja, que es literalmente una hoja tamaño carta, con los datos, no lo distinguen que ese es su comprobante de ingreso y que es el mismo que con el que deben de ingresar. Y muchas veces hasta lo pierden, lo tiran o lo rehúsan, ¿no? Esa boleta. Aquí la recomendación es que esa boleta sí la conserven, la cuiden hasta que ustedes recojan su trámite. ¿Por qué? Porque es su documento oficial de comprobar cuándo ingresaron lo que es su trámite. ¿Sí? Como documento oficial, entonces, al momento de extraviarse, pues bueno, ¿no? Para poder recoger el trámite, pues a lo mejor hasta un acta administrativa viendo quién comparece a recoger ese trámite, ¿no? Si es gestor, si es el propio fedatario o si es alguien que participó en el propio documento, ¿no? O en su caso, pues imagínense, hablando un poco más drástico, que sea foráneo, pues a lo mejor hasta un levantamiento de una presentación de una averiguación previa, de una denuncia, pues porque es un documento oficial, ¿no? Entonces sí tener mucho cuidado con esas boletas que son de ingreso. Bueno, ahora sí, vamos a la parte fuerte, las formas precodificadas. Bueno, las formas precodificadas se clasifican en 4 partes. Las primeras por lo que es el nacimiento. ¿Esto qué es? Lo que crea un folio mercantil. Lo que ya le da vida, ahora sí, a una sociedad para su velo corporativo o ya sea para lo que es una suscripción de títulos y operaciones de crédito, ¿no? Entonces, esta parte, primer clasificación es la importante. ¿Cuáles son estas formas precodificadas que nos aperturan un folio mercantil? Reiterando que a partir del SIGER 2.0, abril de 2016, que se implementó aquí en Jalisco, desde ese entonces ya se generan folios nacionales a todos los nuevos ingresos, ¿sale? Ya no generamos de los folios chiquitos, de los viejos. Ahora ya generamos exclusivamente folios nacionales. Bueno, la primera, la propia Constitución. La segunda, la sociedad microindustrial, la M5, la M9, la inmatriculación de comerciante individual, la M11, el registro de sociedades extranjeras, la M28, el poder para suscribir títulos de crédito y la M47, la sociedad por acciones simplificadas, que esa no la opera registro público de las entidades federativas, sino eso es directamente a cargo de la Secretaría de Economía con todas sus características de esta nueva, de la más reciente sociedad, creo yo que es, si no me equivoco, de las más nuevas que existen. Ahorita, ¿cuáles vamos a ver? Precisamente la M4 y la M28. Voy a explicar lo que es un poquito la captura básica y posteriormente ya decir los principales errores que hemos detectado al momento de estar haciendo lo que es la revisión y lo que es la calificación. Licenciado, una pregunta antes de continuar. Preguntan que en cuanto a la recepción electrónica inmediata, creo que esto es más para la Secretaría de Economía, pero sí lo voy a hacer. ¿Todos los estados tienen la posibilidad de realizarla o solo quienes cuentan con el convenio? Creo que aquí esto pues depende de cada estado, ¿no? Pero no sé qué información. Al momento, si consultamos la página de economía, sí están los 32 convenios ya, ¿eh? Inclusive la Ciudad de México, que era sigue siendo una de las entidades que tiene 3 sistemas, ellos como que hicieron uno propio aparte del SIGER 1 y de la inmatriculación que en su momento se daba, ellos como que hicieron su propio servicio, su propia plataforma, su propia base de datos. Entonces, al momento, si se verifica lo que es la plataforma, sí están las 32 entidades federativas. Un segundito. Sí, fíjense que ahí el tema para identificar una sociedad, si podemos, vamos a pensar, si dentro de, ya sea el corredor o el notario público,
quiere inscribir en una sociedad mercantil que esté en otra entidad federativa, cualquier entidad federativa, yo lo que les recomiendo es que la busquen en el SIGER. Si está en el SIGER, entonces van a poder inscribir desde su oficina cuando ya cuenten con la autorización de la inscripción inmediata, ¿sí? Pero ese es el filtro. Casi podemos decir que todas las entidades federativas ya están incorporadas al SIGER 2.0. El único que todavía le falta, porque tiene, como bien lo dijo el maestro Osvaldo, dividido en 3 formas de registro, es la Ciudad de México. Pero de ahí en más, la mayoría está en el SIGER 2.0 y el filtro es consultarlo en el SIGER, y si aparece la sociedad ahí inscrita, entonces ya vamos a poder inscribir en línea desde la oficina hasta en cualquier entidad federativa. Sí, yo nada más para ir abonando, en la Ciudad de México además utilizan el SIGER anterior, el 1.0 y el 2.0, entonces tienes que identificar a cuál pertenece la sociedad para hacer el trámite, y el 1.0 es complicadísimo utilizarlo, porque aparte en estas máquinas viejas, lo digo porque yo hice un trámite hace poco y bueno, me tardé, aparte tardadísimo la respuesta, porque todo es, ahí no hay vía web inmediata, todo es ingreso directo y esperar a la calificación, y fueron más de un mes y medio. Entonces, sí, en la Ciudad de México es bien complicado. Sí, aparte tienen ahí el sistema todavía manual, ¿eh? Todavía hay empresas que tienen en el sistema manual. Sí. Pero sí es la complicación pues ahí en la Ciudad de México. Bueno, continuamos entonces. Clasificación de las formas por lo que es la vida corporativa. La M1, las sesiones de consejo de administración, cuando se reúnen a los designados por los socios, ¿quién va a llevar los lineamientos de los estatutos en la sociedad? Bueno, pues las sesiones de consejo de administración también se protocolizan y tienen su forma precodificada para poderse incorporar. La asamblea de socios, yo creo que esta M2 es la que a lo mejor me detallo un poquito más porque es la más robusta, tiene más herramientas de que si le tienes que poner de una forma, de que si la otra, para que no se complique, entonces a lo mejor esa sí me lleva un poquito más de tiempo. La M10, los poderes que se otorgan por parte de la sociedad, o en su caso, pues la renuncia de poderes que hacen las personas que se les delegó a través de la M11. Comparecen ante corredor, ante notario y renuncian a los poderes y facultades que se les otorgó. ¿Cuál es la siguiente? Es las anotaciones por orden de autoridad administrativa o judicial. La M33, que es la base, donde se anotan ya sean las judiciales o las administrativas, o en su caso la M34, ya cuando la sociedad pues empieza a tener una vida corporativa complicativa, pues bueno, se le decreta su concurso mercantil y pues se le pone el M34, ¿no? Entonces, vaya, ¿no? Aquí me pongo un poquito ya en el sentido de decir de que al momento de que aperturemos un folio mercantil y que veamos esta M33, esta M34, esta M40 y esta M44, pues vaya, ¿no? Algo tiene la sociedad. Puede ser que se esté peleando una asamblea, puede ser que se estén peleando derechos de socios o que se estén yendo en contra de los administradores. Entonces, sí tener muy en cuenta estas 4 formas precodificadas en el sentido de que cuando las veamos en el folio mercantil, sí verificar cuál es el extracto y el sentido de esta anotación. Y dicho sea de paso, pues vaya, ¿no? Estas anotaciones, esas se presentan vía ventanilla. ¿Por qué? Porque como son ordenamientos de autoridad, pues precisamente las autoridades ahorita judiciales pues no tienen tanto ese todavía finalidad de la firma electrónica, ¿no? No encriptan, no hacen discos, no hacen UCBs, que son los medios que se presentan aquí para la captura de información. Entonces, estas formas precodificadas casi siempre se presentan en lo que es, o bueno, dicho sea de paso, siempre deben ser presentadas en lo que es ventanilla. Y por último, cuando se cierra el folio, la M51, muy importante aquí, cuando veamos una M51 en una sociedad mercantil, pues, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que efectivamente, pues ya no tiene vida corporativa y queda nada más como histórico lo que es la sociedad. Bueno,
¿Cuál es la estructura del folio mercantil? Bueno, cuando tú ya tienes tu antecedente y ya verificaste que sí sea, ¿cómo se divide lo que es nuestra primer pantalla o qué información vas a encontrar en el folio mercantil? Bueno, en la parte gris viene todo lo que es el antecedente de la empresa. Su nombre, su antecedente registral, su objeto, su domicilio, su nacionalidad y todo lo que debe de llevar el estatuto de la sociedad mercantil, ¿verdad? Bueno, parte, lleva más cosas, pero la parte integral que nos pide a nosotros el folio mercantil es lo que ustedes ven en esa parte gris. Bueno, después, ¿qué viene? Bueno, pues precisamente viene lo que ya es la vida de la sociedad. Vienen, por decir, en la parte de abajo, las asambleas, la constitución, los poderes, las anotaciones. Si ustedes se dan cuenta, después de lo que es el recuadro más oscuro, ya vienen de un primer momento lo que es el tipo de acto, la M, la M2, la M4, después el acto que se registró, el número de control interno y lo que les comentaba precisamente, ¿no? Tiempo exacto, momento exacto cuando se generó el NCI, ¿no? Y como ven ustedes, desde minutos y segundos, todo viene cuando se recepciona y cuando ya se entrega lo que es el usuario a través de una vez ya ha estado incorporado. Viene lo que es la fecha, el número de documento, perdón, de qué número de, ya sea de póliza o de testimonio de escritura, se incorpora en lo que es el folio electrónico. Y muy importante, en el apartado que dice modalidad, ahí ya vamos a encontrar si fue vía ventanilla, si fue vía web ordinaria o si fue vía web inmediata. Esta parte ustedes ya la pueden estar visualizando para que vean cómo está la sociedad, si hace uso de los servicios electrónicos en su totalidad o en su caso sigue incorporando lo que es en ventanilla o nada más hace la mitad del proceso, que es la parte de análisis, y la parte de calificación ya lo deja lo que es la dependencia. Entonces, esta parte es muy importante porque ustedes ya pueden verificar donde dice la modalidad, en qué manera se incorporó lo que es el documento con el NCI. Constitutiva, la M4. Bueno. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, el primer recuadro que nos dice es el tipo de sociedad. Cuando nosotros seleccionamos ahí, nos aparece todo el catálogo de sociedades mercantiles. No nada más lo que nos habla la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino también las de las otras leyes especializadas. Entonces, desde ahí hay que seleccionar el tipo de sociedad y si tiene la modalidad de capital variable. Posteriormente vienen los datos del instrumento, lo que es el número, la fecha, tomo o lo necesario que debe de tener el documento y sobre todo el emisor, ¿no? El corredor o el notario. Viene también lo que es la duración. Aquí en lo que es la duración, pues vaya, ¿no? Pues siempre es muy variante, se ponen 50 años, 99, indefinido. Ya como ustedes hayan pactado con su cliente la necesidad de la vida corporativa de lo que es la sociedad. Y viene lo que es el objeto. Aquí pues lo importante, ¿no? Pues recordemos precisamente que el objeto que es, ¿para qué? ¿Cuál fue el motivo, el fin que la sociedad va a tener como parte de su captación a razón de lo que son las ganancias por la actividad mercantil que realice, ¿no? Lo que tenga en el objeto es lo que va a poder realizar. Viene también lo que es el capital. Esta parte del capital es importante por el lado de que, como se comentaba en mi anterior ponente, vemos nosotros lo que es el capital que está siempre en la empresa, el fijo o el mínimo, dependiendo cómo le llame, ¿no? Entonces, verdaderamente esta parte del capital es donde ponemos el tipo de acción, la clase, el valor, o en su caso, si no tienen expresión de valor nominal, como son las partes sociales o como son, pues, algunos certificados de aportación. Aquí como primer comentario es, oye, ¿qué pasa cuando son dos socios? Uno pone exclusivamente fijo y otro pone capital variable, pero es necesario tener la sociedad con dos socios. Bueno, al segundo socio que nada más pone puro variable, bueno, segundo, tercero, cuarto socio que ponen puro variable,
para lo que es la primer registro con la constitutiva, se ponen los datos del socio y lo que son sus aportaciones se ponen en cero, ¿sí? Entonces hay que ponerlas completamente en cero cuando hay socios que tengan variable y que no haya por lo menos 2 que aporten lo que es el mínimo o el fijo. Bueno, la administración de la sociedad, cuando sea ya sea colegiada, unitaria, con todos los poderes y facultades que los socios le hayan otorgado y a su vez también con sus delimitaciones. Otros nombramientos que se pone ahí, por decirlo, cuando es anónima y designan gerentes o cuando designan algún otro tipo de funcionario en lo que es la sociedad que esté dentro de sus estatutos. ¿Qué más se pone? Bueno, pues apoderados, el órgano de vigilancia, lo que son los comisarios cuando es obligatorio, y cuando pues es optativo como la responsabilidad limitada, y la autorización de lo que es el uso de la denominación o razón social. Aquí es importante pues poner esa consideración, ¿no? Muchas veces ya hay parte de lo que es la razón o la denominación social que ya trae una palabra, llámese capital o llámese inversión, que sabemos nosotros que por precisamente el reglamento de uso de denominaciones trae una condicionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en las pólizas o en las constitutivas no ponen esa condicionante. Entonces, nosotros hay que verificar que al momento que la Secretaría de Economía nos delimite o nos acepte el uso de la denominación, pero que creo que es en la tercera o cuarta hoja, venga esa condicionante, pues que en el propio documento también venga ese cumplimiento de condicionante. ¿Por el lado de qué? Pues de que muchas veces ya lo cumplieron, pero pues no se expresa en lo que es en el documento o no nos presentan algo fehaciente donde ya se conste que ya se cumplió con esa condicionante dado por la Secretaría de Economía. Bueno, otras autorizaciones, precisamente que es las que estamos hablando, o si se constituye por suscripción pública o si es derivada ya sea de alguna fusión o de alguna escisión. Bueno, es muy breve lo que es la constitutiva porque pues es una forma muy amigable porque pues es el nacimiento apenas de la sociedad, ¿no? Nada más con esas consideraciones que hemos detectado, ¿no? Cuando comparecen socios que tengan variable en la Constitución, nada más en la Constitución, y no haya 2, se pone al segundo, tercero o cuarto socio exclusivamente en ceros. ¿Qué pasa si aparecen 2 y uno solo suscribe el variable, que sean 3? Nada más se ponen estos 2 y este tercero ya no se pone porque ya se cumple con la condicionante de tener 2 socios. ¿Sale? Bien. Paso a lo que es la asamblea, la M2. La asamblea tiene una característica muy particular. Nosotros, al momento de recepcionar lo que es el documento, nos aparece el recuadro que está más resaltado en rojo. Ojo, esto es muy importante. Nosotros aquí debemos de seleccionar los actos que vamos después a incorporar dentro de la propia forma precodificada M2. ¿Por qué? Porque si en algún momento dado hay alguna consideración de que no seleccionaste afuera y lo pusiste adentro o viceversa, lo seleccionaste afuera pero no lo pones adentro, ¿qué es lo que pasa? La forma precodificada no te la reconoce y no hace la función que tú quieres. Un cambio de domicilio, un cambio de denominación o alguna variante en los capitales. Entonces, esta consideración es muy importante, de favor. Lo que esté dentro del documento que ustedes vayan a incorporar, seleccionarlo en la parte de afuera e incorporarlo también en la parte de adentro. ¿Por qué les comento? Porque nos ha llegado muchas y es recurrente esa cuestión de que hacen un cambio de domicilio y no habilitan alguno de los 2, ya sea adentro o ya sea afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se hace la gestión debida, no les genera el folio, no los cambia de región o no los traslada al estado donde se va. Entonces, es muchas veces donde se complica para nuestros usuarios, sus clientes, pues el hecho de hacer la rectificación, que si le toca al fedatario, que si registro público debe de enviar la incidencia, o en su caso que si se debe de cobrar o no se debe de cobrar. Bueno, pues precisamente una de las formas alicientes para amainar esto, como es lo que esté afuera, debemos de capturarlo en la forma de adentro.
Licenciado, aprovechando ahorita que está comentando algo de eso, tengo ahí tres preguntitas que se relacionan. Uno es, ¿qué pasa? Me adelanto porque eso pasa siempre. ¿Qué pasa una vez que ya recibo la boleta de registro y se hizo el registro inmediato y hay errores? ¿Cómo se puede corregir? Que también lo está preguntando. Yo me imagino que es cuando hacen el registro inmediato. Y la otra es, en relación con el cambio de domicilio, dice, si cambio de domicilio, por ejemplo, de Guadalajara a Ciudad de México como sociedad, el folio se debe cerrar y cómo se realiza dicha migración de folio. Y otro pone que si una sociedad tuvo su constitución, dicen en Veracruz, se inscribió en el registro de Veracruz, se le generó un folio, y en una asamblea se cambió el domicilio a la Ciudad de México y dice que se le generó otro folio mercantil, que qué hacen en ese caso de duplicidad, que cómo es el proceso, que es más o menos relacionado con lo que se estaba comentando. Ok. Bueno, yo me voy por el apartado de lo que es la operatividad y cedería el uso de la voz a Gabriel para lo que son las rectificaciones en la web inmediata o en la web ordinaria. Bueno, ¿qué pasa cuando hay alguna sociedad que no se hizo debidamente lo que es el cambio de domicilio o el cambio de denominación? Bueno, si en algún momento dado el error es derivado de una web inmediata, bueno, pues aquí sí es la consideración de que el fedatario puede enviar su incidencia o puede realizar algún tipo de aclaración, ya sea aquí en registro público. Aquí nada más pues sí es esa variante, ¿no? De que si se debe de cobrar o no se debe cobrar, porque pues el registro fue en vía inmediata y demás. Bueno, actualmente pues los lineamientos que nos han dado es precisamente de que si se quiere que el registro público haga la gestión, ya sea de la incidencia o la M26, que es nuestra rectificatoria, bueno, pues sí se debe de cobrar. ¿Por qué? Porque no se originó aquí lo que es esa consideración. Ahora, ¿qué pasa? Es cierto que a lo mejor la plataforma pues puede tener ahí pues sus errores, ¿no? No todo sistema pues también tiene sus errores. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces sí se captura la información tanto adentro como afuera, le ponemos exactamente lo que es y nos envía la sociedad a un domicilio que no corresponde. Bueno, en este caso hay que levantar incidencia. ¿Por qué? Porque la captura de información sí está bien, pero en lugar de irse a Veracruz, el folio mercantil me lo trasladó a Querétaro, ¿no? Y suele pasar, si hay errores de ese tipo. ¿Por qué? Porque pues son sistemas binarios que a lo mejor en algún momento dado pues puede tener algún tipo de error. ¿Qué pasa cuando hay una duplicidad de folios registrales? Se debe de cancelar donde ya no va a tener vida corporativa con la solicitud, con la presentación, con la incidencia, con la rectificación y a su vez quedar exclusivamente donde tiene su último domicilio social. Ese es lo que es el procedimiento, ¿no? Reiterando, muchas veces es muy frecuente el traslado de sociedades de Guadalajara a Ciudad de México. Sí es importante verificar en qué sistema se realizó, si en los de la Ciudad de México o ya directamente en el CIGE, si se tiene un folio de los denominados que estamos llamando chiquitos, de los antiguos, o si ya tiene un folio nacional. ¿Por qué? Porque ya dependiendo todo ese cúmulo de información, ya verificaremos si se emite incidencia, si se necesita hacer un registro adicional o si se necesita hacer una simple y sencillamente aclaración. Entonces, por lo que es la parte dinámica de eso, lo dejo y cedo de nueva cuenta la palabra a mi compañero Gabriel. Sí, cuando existe un error de un registro inmediato, que evidentemente lo realizó un fedatario público, por ahí se percató que, vamos pensando en una constitución, faltó señalar un apoderado, por dar un ejemplo. La rectificación, que sería la forma precodificada M26, la deben de enviar vía web ordinaria y mediante esa forma se aclararía ese tema. Y eso es en todos los errores que pudieran existir de los registros inmediatos, ¿sí? Respecto a la duplicidad de los folios, se supone que cuando cambia el domicilio de una entidad federativa a otra, el folio de origen se queda cerrado y el sistema actualmente genera un folio nacional, ¿sí? Y duplica la información. La información, o sea, se hace como la duplicación espejo que le llaman,
se queda en el registro de origen y se va al domicilio nuevo. Pero el otro folio ya quedó cerrado en virtud del cambio de domicilio. Y el folio nacional que se crea, ese es el que ya le va a seguir para donde se vaya a cambiar el domicilio. Ahí ya no se va a generar otro folio, ¿sí? No me acuerdo de la tercera pregunta, ¿cuál era? Era básicamente lo mismo, era que uno era que se dio cuenta del error y que cómo se podía corregir. Él habla de la forma precodificada, la primera habla de la forma precodificada, yo lo presupuse que se referían al registro inmediato, porque si fuera por registro en ventanilla o ordinario, pues ustedes sabían el rechazo si ven algo, ¿no? Me imagino. Así es, así es. Y la otra serían dos que eran muy similares, que qué pasa cuando se cambia del domicilio y no se hace bien la migración o se hace folio duplicado. Por ejemplo, yo sí te puedo contar que a mí en mi caso tuve un cambio de domicilio de Guadalajara, o sea, de Jalisco hacia el estado de Morelos, y a mí lo que me pasó, sí se me cerró el folio aquí en Jalisco, pero se me duplicó. Tuve dos folios en Morelos y tuve que pedirle directamente al SIGER que me dijera cuál era el bueno, porque yo no le podía entregar la boleta al cliente porque no sabía cuál era el que iba a quedar. Así es. Sí, de hecho, tanto los registros públicos como los fedatarios públicos, cuando hay un error del sistema, como en este caso, que el propio sistema generó dos folios, lo natural es que haya generado únicamente uno. Debemos de enviar incidencia a la página de la Secretaría de Economía, que es el SIGER 2.0, y ellos ya ahí nos van a solucionar ese tema. Sí, así fue, exactamente así fue. Ya después me dijeron, este es el folio, bueno, ya, entonces yo así lo tomé, porque no lo podía yo entregar sin saber cuál era, porque imagínate que le entrego dobles folios y me va a decir, bueno, ¿y con cuál es el que voy a trabajar? Sí, eso tendríamos que esperar a que la Secretaría de Economía nos indique, es el folio que quedó. Excelente, si quieren, adelante. Sí, gracias. Ok, retomando entonces las ideas centrales de la M2, algo muy importante, cuando en la asamblea cambia de régimen y cambia de denominación o de razón social, bueno, hay dos campos dentro de la forma precodificada. Los seleccionamos los dos en la parte de afuera, pero ¿cómo lo operamos aquí adentro? Si se selecciona uno y después otro, dependiendo del orden del día o dependiendo del clausulado, nos puede hacer alguna variante lo que es la plataforma. ¿Cuál es la recomendación que les hacemos aquí en este caso? Que en ambos campos donde viene la transformación y el cambio de denominación se ponga como va a quedar en lo último. Ya sea que cambie de SA, SRL o alguna derivada de las anónimas, o en su caso, que cambie de denominación por 2, 3 letras o completamente. Bueno, hay en ambos campos, sí, poner cómo va a quedar su último denominación o razón social y su último régimen, incluyendo si es de capital variable, ¿no? Son como recomendaciones para cuando ustedes estén realizando inscripciones o que estén verificando información en lo que es en esta asamblea. Y también otra consideración, ¿qué pasa cuando en una asamblea aumentan y disminuyen capital? Tengo que llenar las dos tablas. Híjole, pues también muchas veces nos hace algunas variantes ahí la plataforma. ¿Qué es lo que hemos verificado que es la mejor práctica? En otros acuerdos, en el resumen, anotar lo que son los aumentos o las disminuciones, y el último capital, ya sea que aumente o que disminuya, es el que se ponga en la captura arriba en los campos correspondientes. No llenar ambas tablas porque a veces sí se contrapone lo que es la información, sino exclusivamente ya sea aumento o disminución, sea lo único que se capture, y todo lo que es el detallado de eso, pues se ponga en lo que es en el resumen de los acuerdos tomados de lo que es la asamblea. Pero hay otra cosa súper importante, lo que son las convocatorias. Muchas veces cuando les presentan a ustedes las asambleas a protocolizar, pues se pone, ¿no? Que estuvo la mayoría o que estuvieron unos socios que dan la correspondiente instalación legal, pero no nos ponen porcentajes, no nos dan si se publicó o no se publicó lo que es la convocatoria. Si la asamblea no es totalitaria, que no estén exhibidas todas las partes sociales o las acciones, bueno, pues aquí sí es muy importante
que nos digan el porcentaje de instalación dentro, ya sea en su clausulado o ya sea en la propia asamblea, y sobre todo dónde fue publicada lo que es esa convocatoria, ya sea en el propio portal de la Secretaría de Economía o ya sea si fue conforme a sus estatutos pues en algún medio, ¿no? Un periódico de circulación o en algún periódico oficial, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante en este sentido. Y otra de las cosas más importantes aquí es que viene un apartado donde dice otros acuerdos que se deben de tomar nota. ¿Qué es lo que anotamos en este apartado? En este apartado es donde se toman todo lo que son las transmisiones de las acciones o de partes sociales, o en su caso la emisión de las acciones conforme al 21 del Código de Comercio o conforme a la reglamentación de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, ¿qué ponemos en ese apartado? Ponemos el fundamento y ya sea la transmisión o ya sea lo que es el aumento del variable, que es un acto no registrable, nada más nos vamos siempre sobre el fijo, ¿sale? Entonces, esta asamblea, como pues les comenté, siempre es como que muy dinámica, sí trae más elementos, sí trae muchas consideraciones. Las consideraciones más importantes, lo que esté afuera, es lo que se capture en la parte de adentro, y pues ya como hemos explicado en este trayecto, pues sí verificar cuando es un folio nacional o cuando es un folio generado en el anterior sistema para saber cuál es el último antecedente de la sociedad mercantil. ¿Me permites hacerte otras preguntitas? Preguntan mucho, eso digo, yo ya lo sé, pero preguntan mucho que por qué cuando hacemos consultas y queremos bajar documentos se cobra por la visualización de los documentos o de la información. Y la otra, alguien pedía que si repetías lo del tema en las constitutivas de la captura de datos cuando hay socios que ingresan con capital social. Ok, entonces, primero respondo lo que es parte de lo que es el pago. Bueno, pues ahora sí que nosotros como parte, aquí en Jalisco, parte del Poder Ejecutivo, siendo una institución dependiente de la Secretaría General de Gobierno, pues no tenemos ninguna injerencia en la emisión de la ley de ingresos. Entonces, pues sí, efectivamente, en este año 2022 se puso tabuladores tanto para la consulta como para descargar documentos, pero pues ahora sí que eso pues no depende de nosotros. Ahora sí que es una ley que generó lo que es el Congreso y pues nosotros debemos de cumplir pues lo que es la normatividad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en este año se empezó a cobrar, pero pues una consideración ajena lo que es a esta institución pública. ¿Por qué? Porque pues nosotros nada más nos lo derivan como un documento externo y pues lo debemos atender como parte de los lineamientos legales que debemos de atender para lo que es la calificación y en su caso, en este caso, para ustedes, pues la consulta de lo que son la información de las sociedades mercantiles y su vida corporativa. Y la siguiente pregunta, ¿cuál era? Perdón. Del capital variable. Sí, muchas gracias, Gabriel. Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que únicamente existe la posibilidad de sociedades unimembres con la nueva que se creó, que es la SAS, ¿verdad? Las acciones por simplificadas, donde efectivamente desde un socio, ahí no hay ningún problema. Bueno, pero ¿qué pasa con las otras sociedades, tanto de capitales como de personas, cuando tienen algún tipo de socio que también quiere aportar lo que es variable? Aquí pasan dos supuestos. Primer supuesto, la sociedad tiene más de dos o más socios que aporten fijo o variable, los del variable no se ponen. ¿Por qué? Porque ya estamos cumpliendo con la condicionante de que deban de ser dos socios por lo menos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un solo socio que pone mínimo y un solo socio que pone variable para tener la condicionante de ser dos socios para hacer una sociedad mercantil? El que aporta el fijo se pone con su valor de emisión, su serie de acciones o con su valor de certificado de aportación o con su parte social
y al que aporta variable se le pone nada más los datos de nombre, apellido, domicilio, RFC, su fecha de nacimiento, y los tabuladores de capital se dejan en ceros. ¿Con qué? Con la condicionante de sí, como reitero, cumplir con 2 socios por lo menos. Entonces, un poquito reiterando, cuando tenemos 2 socios que ya aportan fijo variable en la Constitución, ya no es necesario poner a los del variable, porque ya tenemos los del fijo. Pero si tenemos nada más 1 y 1, ahí sí los ponemos a ambos, al del variable, exclusivamente en ceros. Y ya nada más otra pregunta que se relaciona con lo que hablabas de las convocatorias. Dice aquí que qué criterio tienen ustedes en la calificación de asambleas cuando los estatutos prevén publicación de convocatoria en periódico oficial o de mayor circulación y por ende no se publica en el PCM. Si en en el mismo desarrollo de la asamblea se hace constar que se publicó y me da los datos en el periódico fulanito de Y o en el periódico oficial del estado de Jalisco, yo tomo los datos. ¿Por qué? Porque a ustedes como fedatarios ya les enseñaron esos documentos. Pero ¿qué pasa al momento de que se emite el documento y no vienen esas cuestiones y fue publicado en un periódico de circulación local o en el periódico oficial aquí del estado de Jalisco? Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Pues regularmente no la trae exhibida, ya sea en copia certificada o un agregado de la publicación o demás consideraciones. ¿Por qué? Porque yo lo que le voy a tomar son los datos de dónde fue. Nada más, no me voy a quedar con esa documentación. Nada más, yo sí necesito la constancia que al no ser totalitaria, dónde fue publicada lo que es la convocatoria. Y si recordamos un poquito de nuestras anteriores sesiones, una de las que más nos da problemas, que son las cooperativas, no sé si recordarán que fue un tema muy establecido, lo que son esas convocatorias de esas cooperativas, pues bueno, donde ya se quedó como un consenso, por así decirlo, pues que efectivamente el secretario de la asamblea debe determinar si es necesario el levantamiento de otra convocatoria con los presentes, se decreta lo que es la validez. Entonces, espero haber contestado. Si no bien, si está dentro de tu documento, ya sea como agregado, como antecedentes o como parte de una cláusula y yo tengo de dónde tomar esa información, no va a haber ningún problema. ¿Qué pasa si se omite? Nosotros te vamos a requerir a través de un rechazo que me proporciones esa información y pues tú agréganos lo que es el periódico o agréganos lo que es la publicación del periódico de aquí del estado de Jalisco. Sí, gracias. Muy bien. La M28, digo, son 9:49, me voy a tratar de ir un poquito más rápido porque sé que la sesión son de 2 horas y nada más vimos 4 formas de todas las que hay, pero pues precisamente son las que más ocupan ustedes. Bueno, la M28, ¿para qué se va a requerir? Esta es exclusivamente para títulos y operaciones de crédito, conforme al artículo 9 de esa ley, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Primer consideración importante. Esta M28 se utiliza cuando se entregan estos títulos y nuestro sujeto que otorga esas facultades no es una sociedad mercantil, no lo es. Si es sociedad mercantil, se utiliza la M10, que es el poder, que es la forma precodificada que continúa al rato. Pero, ¿qué pasa si es una persona física, una asociación civil o alguna otra, una asociación religiosa que necesite emitir títulos y operaciones de crédito y te lo requiera la institución bancaria? Esos entes diversos a los mercantiles son los que deben de utilizar esta forma precodificada M28. ¿Por qué les comento? Porque precisamente se confunde mucho este uso de esta forma. Y hay sociedades mercantiles, SA, SRL o cooperativas o de producción rural que emiten o bueno, otorgan un poder y utilizan la M28 porque exclusivamente el apoderado va a tener títulos y operaciones de crédito. No, en ese caso es un ente mercantil, se debe de utilizar la M10. Pero ¿qué pasa entonces cuando es diverso al mercantil? Esta forma es la ideal para ustedes. Sobre todo por decir, muy importante, para que, digo, sé que la mayoría de audiencias son corredores, pero a lo mejor también hay muchos compañeros en notarías. Por decir, ¿qué pasa con los condominios?
el condominio tiene un antecedente registral en inmobiliario, un antecedente registral como persona jurídica del ente civil para las asambleas de los condóminos, pero puede tener también el condominio una M28 para que ya sea el órgano de representación o administrador o quien se haya delegado por parte de los condóminos, pues pueda suscribir los títulos y operaciones de crédito. Entonces, por decir, los condominios aquí en registro público pueden tener hasta 3 antecedentes registrales, cada uno en sus secciones correspondientes. Entonces, para que no se confunda el uso de esta M28, lo que podemos sintetizar que es, si es un ente mercantil, no la uso. Si es un ente diverso a una sociedad mercantil, sí utilizo la M28. Ahora, una consideración nada más también para poderles a ustedes después decir esta operatividad, ¿no? ¿Qué pasa por decir si una asociación o una sociedad del ente civil otorga títulos y operaciones de crédito, se le genera su folio con la M28 y posteriormente en otra asamblea deciden cambiarse el régimen de civil a mercantil? Ojo con esta circunstancia. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos presentan la asamblea como si fuera un folio nuevo, de nueva creación por esa transformación de civil a mercantil. Y no, aquí lo importante es que como ya tiene una M28 por la suscripción, sobre de ese folio mercantil es donde se va a capturar la asamblea para la transformación, porque si no reiteramos, tendríamos 2 folios para la misma sociedad, una antes de civil y otra antes como mercantil. Entonces, sí tengan mucha consideración en eso cuando ustedes les lleguen, pues a lo mejor clientes nuevos, de que tengan que revisar estos antecedentes y vean que es una asociación civil, vean si ya tienen un folio para suscribir títulos y créditos, pues capturen la información en la web ordinaria inmediata o capturen la información para presentarla en ventanilla, ya con ese folio mercantil M28. Sí, porque es uno de los errores más frecuentes que hay en las transformaciones de los entes civiles a mercantiles. ¿Algún comentario, duda? No. Y bueno, pues ya para, doy esta diapositiva y 2 más, pues el poder tiene las mismas características, campos que son obligatorios, campos que son alfanuméricos, campos que son más amigables de libre captura. Bueno, ¿no? En esa consideración, pues precisamente la importancia de aquí de la M10 es que cuando se revoquen, otorguen poderes o se modifiquen las facultades, cada uno de los apartados tiene su correspondiente línea de captura. ¿Por qué pasa? Reitero, porque muchas veces son revocaciones y nos las ponen como otorgamientos de nuevos poderes, o en su caso quieren modificar las facultades ya otorgadas y nos ponen la captura de los nuevos poderes y nos ponen después la revocación. O sea, capturan 2 veces en lugar de irse al tercer apartado, que es la modificación de facultades cuando una vez ya fueron establecidas, ya sea por asamblea o por acuerdo pues del órgano de administración, ¿no? Independientemente de cómo sea. ¿Alguna duda de la M10? ¿Ustedes que ya la hayan revisado, que la hayan operado o algo así? No pusieron ninguna. Bueno, cualquier cosa, estamos aquí a la orden, ¿eh? Gracias. En dudas y demás. Bueno, pues como bien lo comentó el licenciado Julián, ¿qué pasa cuando llega alguna negativa en lo que es la incorporación o la solicitud de lo que son sus solicitudes en sus incorporaciones vía web vía web ordinaria, perdón, o a razón de ventanilla? Bueno, pues el recurso ideal que nos da a nosotros lo que es el reglamento del registro de comercio, pues precisamente es el recurso de revisión. Y sobre todo, fíjense, la consideración de que aquí nos marca una ley supletoria que es la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es completamente federal, ¿sí? Entonces, no nos vamos a instancias locales, no nos vamos a la legislación local, sino lo que es registro público de comercio, nos trasladamos a la Ley Federal del Procedimiento.
Ok. Consideraciones finales. Consideraciones finales. Bueno. Nada más tres consideraciones finales. La primera, pues a razón precisamente de que nosotros no ponemos la operatividad del registro de comercio, sino somos capturistas de la información, no tenemos ninguna relación laboral, cosa que hablaba precisamente lo que es el licenciado Julián con ese convenio de coordinación, todos los lineamientos de migración, todos los lineamientos de operatividad. Bueno, pues parte de esos lineamientos desde antes del convenio, desde el 2008, es que el registro público de comercio ya no debe de tener acervo documental. ¿Por qué? Porque la información que se puede consultar está directamente ya en una plataforma. Motivo por el cual, fíjense, tenemos esa circular dictada por el entonces director de normatividad mercantil y en el 2016, abril del 2016, que en Jalisco ya se implementó el SIGER 2.0, se volvió a refrendar. A partir de esta fecha, exclusivamente te quedas con la captura de datos y no me conserves acervo registral. Entonces, pues sí es importante poner esa fecha de por medio en algunas anotaciones que hayamos estado tomando en esta consideración. ¿Por qué? Porque aún nos siguen pidiendo copias simples o certificadas de documentos registrados con posterioridad a abril del 2016. No los tenemos ya. ¿Por qué? Porque fue una consideración que nos dio Economía, que nos dijo ya no conserves acervos. Lo que tenemos de acervos, ya sea en matrículas, en apéndices, en libro tercero, en libro segundo, y todo lo que nos comentó el coordinador Gabriel, bueno, eso es de abril 2016 hacia atrás. Ahí sí, te podemos expedir como servicio registral todas las consideraciones correspondientes a copias simples, copias certificadas y los demás. ¿Qué pasa si yo necesito certificaciones o demás? Recordemos que como se expuso, que ahorita ya con esta nueva plataforma, todas las certificaciones que emitan las entidades federativas van a tener la misma estructura, el mismo lineamiento, todas y cada una. ¿Cuál es la única variante? Bueno, serían dos. Lo que es el costo por cada entidad federativa, cuánto te cobra por un certificado, una copia, una impresión de boleta. Cada estado te cobra conforme a su ley de ingresos, y dos, pues tiempos de respuesta, como pues ya nos hizo ver nuestra compañera también panelista, María Teresa de la Concha, ¿verdad? Entonces, fuera de ahí, toda la misma estructura va a tener exactamente lo mismo. Importante, se presenta lo que es el documento y nos deben de acompañar un medio de almacenamiento, ya sea USB o ya sea CD, con el formato .fir. Oye, ¿por qué .fir? Nos pasa mucho esto cuando vienen fedatarios de otras entidades federativas a querer incorporar alguna poder o asamblea aquí al estado de Jalisco. Bueno, no es, y nos dicen, es que allá no me lo piden. Allá nada más con que lo presente en paquetería, con que lo presente en PDF, editable. Bueno, aquí, ¿qué es lo que se está cumpliendo? Los lineamientos. Dentro de los lineamientos que ustedes pueden descargar, nos dicen que exclusivamente se deben de presentar documentos que sean certificados. ¿Y cómo es una de las formas idóneas para certificar un documento digital? Con los archivos .fir. Si ustedes no saben, nosotros podemos verificar quién encriptó esa información. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la ejecución de la aplicación que nosotros tenemos, nos dice ¿qué fedatario público utilizó su firma electrónica para generar el archivo .fir? Y de hecho, sea de paso, pues también comentarles, pues que si hemos encontrado que lo emite el notario tal y que el archivo .fir lo pone el corredor tal. O sea, ahora sí que es su firma electrónica la que va de por medio en el archivo para poder tener ese soporte de que no fue modificado lo que es el documento. ¿Y por qué es importante esto? Primero, para que no te lo rechacen, no hagas reprocesos, no hagas quedar con tu cliente así como que es el registro, es que somos nosotros, no. El archivo .fir es obligación que nos dan los lineamientos de la Secretaría de Economía y que se soporta precisamente con el anterior punto de acervo documental, que como ya no tenemos acervos físicos, lo único con que nosotros nos quedamos para hacer aclaraciones, correcciones o demás, son con los archivos .fir. Entonces, a lo mejor en algún momento dado, haces tú alguna consideración diferente a la que está en el archivo .fir, pues imagínate, ¿no? Es
del que tenemos nosotros, pues no va a proceder lo que es tu aclaración. Y por último, pues la forma precodificada agregada al trámite. Súper importante, lo que esté en tu documento, pues verdaderamente que sea la forma precodificada. ¿Por qué? Porque esta fue una consideración de economía para que los fedatarios, corredores y notarios, pues empiecen a tener en una forma amigable el uso de las formas precodificadas. Entonces, si desde ahí nosotros vemos que la forma precodificada es un poder y me das una M28, o que es una asamblea y me das una asamblea de socios y me das una M1, pues no distingues el uso de las formas precodificadas, y por eso son los motivos de devolución de los que son los trámites, para que empiecen ustedes a utilizar también esas formas precodificadas. Bueno, pues creo que son exactamente las 10, o no sé si 2 minutos nos pasamos. Una disculpa por esos minutos adicionales, pero considero yo que pues, se han estado abordando todos los temas. Dejo con ustedes de nueva cuenta al licenciado Julián, para que pues modere sesión de preguntas o respuestas, o despedir lo que es esta sesión. Adelante, licenciado Julián. O bueno, mientras, si gustan, les voy leyendo unas. Unas piden que si nos pueden proporcionar sus teléfonos para si tienen alguna duda a quienes de esto para contactarlos. Otra es... contesto esa. Pues está el teléfono de aquí de la dependencia con la extensión correspondiente que ahorita se las puede proporcionar Gabriel, precisamente pues por las consideraciones de poderlos atender fehacientemente, poder verificar su antecedente registral o demás. Comuníquense con nosotros aquí al registro público en la oficina central y pida la extensión de comercio y sin ningún problema les podemos atender. Excelente. Y también es que qué documentos se deben de adjuntar al momento de hacer registros inmediatos. En el registro inmediato se debe de agregar el instrumento público que motivó al registro. Y la ley, ni el reglamento, ni los lineamientos nos piden que agreguemos el recibo de pago. Pero hay quienes lo hacen. No existe la obligación, pero lo único que sí existe la obligación es el instrumento que motivó al registro de ese acto. Y luego por aquí preguntan, pero eso pues es toda una serie que cómo se encripta el archivo FIR, pues eso es toda una capacitación. Sí, de hecho, ahí en la página de economía existe el programa y lo pueden bajar. Creo que es muy práctico, ¿verdad? Pero aquí lo que sí es muy importante recalcar es que el programa para encriptar que diseñó la Secretaría de Economía fue diseñado pues ya hace varios años cuando los archivos estaban en la versión .doc, ¿sí? Y ahorita pues todas las computadoras actuales pues ya se maneja el archivo .docs, o sea, terminación agregándole una X al final. Entonces el sistema cuando los encriptan en .docs